Un hombre te puede quitar todo en esta vida, pero nunca podrá robarte tu inteligencia. Y cuando el destino te pone de rodillas, es esa misma inteligencia la que te ayuda a levantarte más fuerte que antes. ¿Alguna vez has visto a alguien perderlo todo en una sola noche? No me refiero a dinero, me refiero a su nombre, su reputación, su futuro. Porque eso fue exactamente lo que le pasó a una de las mentes más brillantes del mundo financiero. Su historia comenzó con una traición que la dejó en la ruina, pero lo que vino después, nadie se lo esperaba. Esta es la historia de Valeria Navarro, la mujer que una vez movió millones con una sola llamada telefónica, y de cómo un simple comentario que hizo mientras servía café cambió para siempre la vida de uno de los hombres más poderosos de México. Pero antes de llegar a ese momento, necesitas conocer quién era realmente Valeria antes de que todo se desmoronara. Hace exactamente 2 años, el piso 47 del Torre Reforma vibraba con la energía de millones de pesos cambiando de manos cada segundo. Valeria Navarro caminaba por ese laberinto de cristal y acero como si fuera su reino personal. A los 32 años, era la directora de inversiones más joven en la historia de Goldman Sachs México. Y cada paso que daba resonaba con la confianza de alguien que nunca había conocido la derrota. Valeria, los números del grupo Televisa no me cuadran, gritaba Diego desde su escritorio, agitando unos documentos en el aire. ¿Por qué no estás viendo la división de streaming por separado, güey? Respondía ella sin siquiera voltear, sus dedos volando sobre el teclado mientras analizaba 3 pantallas simultáneamente. Revisa los ingresos de Blim TV del tercer trimestre. Ahí está tu respuesta. Diego revisó los números y su cara se iluminó. Madres, tienes razón. El crecimiento es del 340%. Esa era Valeria Navarro. No solo veía números, veía patrones que otros pasaban por alto. Podía predecir el comportamiento del mercado como si leyera las cartas del tarot, y sus predicciones se cumplían con una precisión que rayaba en lo sobrenatural. Pero en el mundo de las finanzas, el éxito también genera enemigos. La mañana del 15 de marzo comenzó como cualquier otra. Valeria llegó a la oficina a las 6:30 de la mañana, con su café americano de siempre y su determinación inquebrantable. No sabía que sería el último día de su carrera. Val, necesito que vengas a mi oficina. Ahora. La voz de Roberto Mendoza, su jefe directo, sonaba extrañamente tensa a través del intercomunicador. Cuando entró a la oficina, encontró a Roberto acompañado de 2 hombres trajeados que no reconoció. Uno de ellos tenía una carpeta gruesa en las manos y una expresión que le heló la sangre. Valeria Navarro, dijo el hombre de la carpeta. Soy el licenciado Martínez, de la Comisión Nacional Bancaria. Tenemos evidencia de que usted ha estado manipulando reportes financieros para beneficio personal. El mundo se detuvo. Las palabras llegaron a sus oídos como ecos distantes. ¿De qué están hablando? Su voz salió más aguda de lo que quería. Martínez abrió la carpeta y desplegó una serie de documentos. Estos son reportes que usted firmó sobre las inversiones del Fondo Península. Los números han sido alterados para mostrar ganancias ficticias de 50 millones de pesos. Valeria tomó los documentos con manos temblorosas. Reconoció su firma, pero los números estaban completamente incorrectos. Esto es imposible. Yo nunca firmé estos reportes con estas cifras. Las fechas coinciden con sus accesos al sistema, señorita Navarro. Su computadora, su contraseña, su firma digital. Pero Valeria sabía la verdad que nadie más podía ver. Alguien había falsificado todo. Alguien con acceso a sus códigos.
alguien que conocía sus patrones de trabajo, alguien. Sus ojos se clavaron en Roberto, quien evitaba su mirada como si le quemara. Roberto, murmuró, tú sabes que yo nunca haría esto. Lo siento, Valeria. La evidencia es muy clara. En menos de 2 horas, su escritorio estaba vacío, su tarjeta de acceso cancelada y su nombre asociado para siempre con el mayor escándalo financiero del año. Los medios la crucificaron. La reina caída de las finanzas, tituló El Universal. De prodigio a ladrona, escribió Reforma. Pero lo que más le dolió no fueron los titulares. Fue la manera en que sus colegas desviaban la mirada cuando la veían en la calle. Fue descubrir que Roberto había sido ascendido a su puesto una semana después de su despido. Y fue darse cuenta de que en esta ciudad, cuando caes desde la cima, nadie recuerda quién eras antes. Sentía la cruda realidad de la vida hasta lo más profundo de su ser. 18 meses después, una mujer llamada Camila Rojas empujaba las puertas del restaurante El Jardín Secreto en la colonia Roma Norte. Tenía el cabello más oscuro que antes, unas gafas discretas y una humildad en la mirada que no existía en los ojos de Valeria Navarro. ¿Tienes experiencia como mesera?, le preguntó doña Carmen, la gerente del restaurante, mirándola de arriba a abajo. Algo, mintió Camila con una sonrisa nerviosa. Necesito este trabajo, señora. Se lo juro que no la voy a decepcionar. Doña Carmen la estudió por un momento más. Había algo en esta mujer que no terminaba de encajar. Sus manos eran demasiado suaves para alguien que había trabajado en servicio, y la manera en que sostenía la pluma cuando llenó la solicitud era la postura de alguien acostumbrado a firmar documentos importantes. Está bien, mija, pero aquí trabajamos duro, ¿eh? Nada de princesitas. Entendido, señora. Así comenzó la segunda vida de Valeria Navarro. Los primeros días fueron un infierno. Sus pies no estaban acostumbrados a estar de pie durante 12 horas. Sus manos temblaban al sostener las bandejas pesadas. Pero Valeria tenía algo que la mayoría de la gente no tenía: la capacidad de aprender de cualquier situación. Y pronto descubrió que observar a los clientes era muy parecido a analizar el mercado financiero. La mañana del martes empezó igual que todas. Camila llegó al Jardín Secreto a las 7 de la mañana. Se puso su delantal azul marino y comenzó a preparar las mesas para el desayuno. El restaurante tenía esa atmósfera acogedora que atraía tanto a ejecutivos apurados como a escritores bohemios, todos unidos por la necesidad universal de un buen café. A las 9:15 entró un hombre que hizo que Camila levantara la mirada instintivamente. Emiliano Cruz tenía esa presencia que no se puede enseñar en ninguna escuela de negocios. Alto, de complexión atlética, con el cabello ligeramente canoso en las sienes, que le daba un aire de distinción prematura. Vestía un traje gris carbón, que probablemente costaba más que el salario mensual de Camila, pero lo llevaba con una naturalidad que hablaba de alguien que había nacido en ese mundo. Lo que más llamó la atención de Camila fueron sus ojos. Eran del color del café recién molido, y tenían esa intensidad de alguien que está acostumbrado a tomar decisiones que afectan miles de vidas. «Buenos días», dijo con una voz grave que hizo que varias mujeres en el restaurante voltearan discretamente. «¿Podría sentarme en aquella mesa junto a la ventana?» «Por supuesto, señor. Por aquí, por favor». Mientras lo guiaba hacia la mesa, Camila no pudo evitar fijarse en los detalles: el reloj Patek Philippe en su muñeca, los zapatos de cuero italiano que probablemente eran hechos a mano, la manera en que sus dedos tamboreaban nerviosamente sobre su teléfono mientras revisaba mensajes. «¿Qué le puedo ofrecer de beber?»,
Preguntó Camila, sacando su libreta. Un café americano, por favor. Doble shot. ¿Y para comer? Emiliano miró el menú brevemente, pero Camila pudo ver que no estaba realmente leyendo. Su mente estaba en otro lugar, probablemente resolviendo algún problema que valía millones. Solo el café por ahora. Estoy esperando una llamada importante. Camila asintió y se dirigió hacia la barra. Mientras preparaba el café, no pudo evitar observarlo. Había algo familiar en la tensión de sus hombros, en la manera en que revisaba constantemente su teléfono. Lo había visto antes, no físicamente, sino esa energía. Era la misma que ella solía tener cuando manejaba cuentas de alto riesgo. Cuando le llevó el café, notó que tenía una hoja de papel llena de números garabateados. Desde su ángulo, pudo ver que eran proyecciones financieras, pero había algo que no cuadraba en los cálculos. Su café americano, señor. Gracias, murmuró Emiliano sin levantar la vista. Camila debería haberse alejado. Debería haber continuado con sus labores. Pero años de entrenamiento financiero no se borran fácilmente, y los números incorrectos le gritaban desde el papel, como uñas en un pizarrón. Se quedó parada junto a la mesa un momento más de lo necesario. ¿Necesita algo más?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No, gracias. Pero entonces Emiliano se frustró visiblemente con los números. Tiró la pluma sobre la mesa y se recargó en su silla con un suspiro profundo. Perdón, dijo mirando hacia arriba por primera vez. ¿Sabes algo de finanzas? La pregunta la tomó por sorpresa. Por un momento, estuvo a punto de decir la verdad. Estuvo a punto de decirle que sabía más de finanzas que probablemente el 95% de las personas en esa ciudad. Pero recordó quién era ahora. No mucho, respondió con una sonrisa tímida. Pero mi papá siempre decía que los números nunca mienten. Emiliano sonrió por primera vez desde que había llegado. Tu papá era un hombre sabio. Estoy tratando de calcular la rentabilidad de una inversión, pero algo no me está saliendo. Lo que pasó después cambió todo. Camila miró los números en el papel y en 5 segundos identificó el error. Emiliano estaba calculando el ROI sin considerar la depreciación acelerada de los activos tecnológicos. ¿Puedo?, preguntó, señalando hacia el papel. Emiliano la miró con curiosidad y asintió. Camila tomó la pluma y con movimientos precisos que traicionaban años de experiencia, hizo 3 correcciones menores en las ecuaciones. El problema está aquí, dijo, señalando una línea específica. Si es una inversión en tecnología, necesita considerar que los equipos van a perder valor mucho más rápido que los bienes raíces. Digamos, un 25% anual en lugar del 10% que tiene aquí. Emiliano la miró fijamente. Sus ojos se habían vuelto más intensos, más analíticos. Y acá, continuó Camila, perdida ya en los números, está sumando los gastos operativos 2 veces. Vea, aquí están incluidos en la línea 7 y los vuelve a poner en la línea 12. Con las correcciones, el retorno de la inversión proyectado cambió dramáticamente. De un optimista 18% anual a un más realista, pero aún atractivo 12%. Dios mío, murmuró Emiliano, recalculando los números. Tienes razón, completamente razón. Se quedó en silencio por un momento, estudiando tanto los números como a la mujer que los había corregido. Como una mesera sabe calcular depreciación acelerada, si esta historia sobre identidades secretas y segundas oportunidades te ha cautivado por completo, sigue escuchando, porque lo que viene a continuación te dejará boquiabierto. Para seguir este tipo de historias, dale me gusta al video y suscríbete al canal, porque Emiliano Cruz
no es un cliente cualquiera, y lo que descubrirá sobre la verdadera identidad de Camila la mesera desencadenará una serie de acontecimientos explosivos que sacudirán todo el mundo financiero de México. En los siguientes minutos de la historia, lo que se revelará sobre el hombre que arruinó la vida de Valeria te dejará boquiabierto. No olvides darle al botón de suscribirse y al de me gusta. Camila sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Había cometido un error enorme. Mi papá trabajaba en un banco, improvisó rápidamente. Me enseñó algunas cosas básicas, pero Emiliano no era tonto. No llegó a donde estaba siendo ingenuo. La manera en que ella había manejado los números, la precisión de sus correcciones, la facilidad con la que había identificado errores complejos, eso no era conocimiento básico. ¿En qué banco? Banamex, mintió, eligiendo uno de los más grandes, donde sería difícil verificar. Emiliano asintió lentamente, pero Camila pudo ver que su mente estaba trabajando a toda velocidad, analizando esta nueva información. ¿Y tu papá te enseñó sobre retorno de la inversión y depreciación de activos? Bueno, no exactamente. Camila se estaba metiendo en un hoyo cada vez más profundo. Yo, me gusta leer sobre finanzas en mis tiempos libres. ¿Qué lees? ¿El financiero? ¿El economista? Las palabras salían de su boca antes de que pudiera detenerlas. A veces Forbes en inglés. Emiliano se quedó callado por un momento que se sintió eterno. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en sus labios. Muy interesante, dijo finalmente. Una mesera que lee Forbes y puede calcular depreciación acelerada mentalmente. Camila sintió que el pánico la invadía. Había arruinado todo. La habían descubierto. Pero entonces, Emiliano hizo algo completamente inesperado. ¿Sabes qué? Me has ahorrado probablemente 500,000 pesos con esa corrección. Esta inversión que estaba considerando, con los números originales, parecía demasiado buena para ser cierta. Ahora veo por qué. Sacó su cartera y puso un billete de 500 pesos sobre la mesa. Esto es por el café y por la consultoría financiera. Camila miró el billete. Era más de lo que ganaba en una semana. Señor, no puedo aceptar esto. Solo le ayudé con unas sumas básicas. Nada de básicas, dijo Emiliano, levantándose de la mesa. En mi mundo, la gente cobra miles de pesos por ese tipo de análisis, y la mayoría no lo hace ni la mitad de bien que tú. Se puso su saco y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó una última vez. Por cierto, me llamo Emiliano Cruz. Camila Rojas, respondió ella automáticamente. Mucho gusto, Camila Rojas. Tengo la sensación de que nos vamos a ver pronto. Y con eso, se fue, dejando a Camila parada junto a la mesa con un billete de 500 pesos en la mano y una sensación en el estómago que no sabía si era excitación o terror puro. Porque acababa de conocer a Emiliano Cruz. Y Emiliano Cruz no era un hombre cualquiera. Era el CEO de Cruz Holdings, una de las empresas de inversión más grandes de México. Un hombre que movía miles de millones como si fueran monedas. Un hombre que tenía el poder de descubrir quién era realmente con una sola llamada telefónica. Y por primera vez en 18 meses, Valeria Navarro se sintió viva otra vez, pero también se sintió terriblemente expuesta. La pregunta era, ¿Emiliano Cruz era su salvación o su perdición? Los siguientes días fueron los más largos en la vida de Camila. Cada vez que sonaba la campanilla de la puerta del restaurante, su corazón saltaba esperando ver la figura imponente de Emiliano Cruz. Pero no regresó, al menos no de la manera que ella esperaba. El viernes por la mañana,
Doña Carmen se acercó a su mesa con una expresión que Camila no había visto antes. Parecía nerviosa, emocionada y ligeramente intimidada al mismo tiempo. «Mija», le dijo en voz baja, «hay un señor muy elegante que quiere hablar contigo. Dice que se llama Emiliano Cruz». El estómago de Camila se contrajo como si hubiera recibido un puñetazo. «¿Está aquí?» «No, mi amor. Llamó por teléfono. Quiere que vayas a su oficina esta tarde. A las 4 de la tarde». Doña Carmen bajó aún más la voz. «¿Tú conoces a este hombre? Porque he estado en este negocio por 20 años y jamás había recibido una llamada así. Me habló como si fuera, no sé, como si fuera muy importante». Camila sintió que el mundo empezaba a girar demasiado rápido. Esto no podía estar pasando. No así. ¿Te dijo, te dijo por qué quiere verme? Algo sobre un trabajo. Ay, Camila, ¿qué le dijiste a este hombre? Porque la manera en que habló de ti. Doña Carmen la miró con una mezcla de orgullo maternal y curiosidad. Sonaba como si pensara que eres alguien muy especial. A las 3:45 de la tarde, Camila estaba parada frente a la Torre Titanium en Santa Fe, mirando hacia arriba hasta que su cuello le dolió. El edificio se alzaba hacia las nubes, como una declaración de poder y ambición. Todo cristal negro y líneas imposiblemente perfectas. Su reflejo en las puertas de cristal la tranquilizó un poco. Había elegido cuidadosamente su outfit, una blusa blanca sencilla pero bien cortada, pantalones negros que había comprado en una tienda de segunda mano, pero que le quedaban perfectos, y zapatos bajos que pudiera caminar sin tambalearse. Quería verse profesional, sin parecer que estaba tratando demasiado duro. Pero nada la preparó para lo que encontró adentro. El lobby era una catedral de mármol blanco y acero pulido. Ejecutivos en trajes que costaban más que el carro de Camila se movían con propósito entre las columnas enormes. El aire mismo parecía vibrar con el sonido sutil, pero constante del dinero cambiando de manos. «Disculpe», le dijo a la recepcionista, una mujer joven e impecablemente vestida, que la miró con una sonrisa profesional, pero distante. «Tengo una cita con el señor Cruz». La recepcionista revisó su computadora y su expresión cambió ligeramente. Sus ojos se abrieron un poco más, como si el nombre de Camila hubiera activado algún tipo de alerta especial. «Por supuesto, señorita Rojas. El señor Cruz la está esperando. Piso 52. Último elevador a la derecha. Su asistente, Patricia, la va a recibir». El elevador subió tan suavemente que Camila apenas sintió el movimiento, pero su estómago definitivamente lo sintió. Cada piso que pasaba la acercaba más a un encuentro que podría cambiar su vida o destruir completamente la nueva identidad que había construido tan cuidadosamente. Cuando las puertas se abrieron en el piso 52, se encontró cara a cara con Patricia, una mujer de unos 45 años, con una elegancia natural que probablemente había perfeccionado durante décadas de trabajar con hombres poderosos. «Señorita Rojas, qué gusto conocerla. Soy Patricia Jiménez, asistente del señor Cruz. Él la está esperando en su oficina». Mientras caminaban por el pasillo, Camila no pudo evitar notar los detalles. Obras de arte que reconoció de revistas de diseño, alfombras que probablemente valían más que su salario anual, y ventanas que ofrecían una vista panorámica de Ciudad de México que la dejó sin aliento. «¿Puedo ofrecerle algo de tomar?», preguntó Patricia mientras se detenían frente a una puerta de madera oscura con el nombre Emiliano Cruz, CEO, grabado en una placa de plata. «No, gracias. Estoy bien». Patricia tocó la puerta suavemente, y una voz familiar respondió desde adentro. «Adelante». Si el lobby era impresionante, la oficina de Emiliano Cruz
era simplemente intimidante. El espacio era enorme, con techos altos y ventanas que iban del piso al techo, ofreciendo una vista de 360 grados de la ciudad. Pero lo que más llamó la atención de Camila no fue el lujo, sino la organización meticulosa. Había 3 pantallas enormes montadas en la pared, cada una mostrando diferentes métricas financieras en tiempo real. Su escritorio era una obra maestra de eficiencia. 2 computadoras, varios teléfonos y pilas perfectamente organizadas de documentos. Y en el centro de todo esto estaba Emiliano, de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad, como un general observando un campo de batalla. Camila, dijo sin voltear, gracias por venir. Señor Cruz, respondió ella, tratando de mantener su voz estable. Gracias por la invitación. Emiliano se volteó entonces, y Camila se dio cuenta de que se veía diferente, más intenso, más analítico, como si estuviera estudiándola de una manera completamente nueva. Por favor, siéntate, dijo, señalando hacia 2 sillas de cuero frente a su escritorio. Tenemos mucho de qué hablar. Camila se sentó, cruzando las manos en su regazo para evitar que temblaran. Después de nuestra conversación el martes, comenzó Emiliano, sentándose en el borde de su escritorio en lugar de detrás de él. Me quedé pensando en algo que dijiste. ¿Sí? Dijiste que tu papá te había enseñado sobre finanzas, porque trabajaba en Banamex. Camila asintió, aunque sintió un frío recorrer su espina dorsal. Entonces decidí hacer algunas investigaciones. Emiliano tomó una carpeta de su escritorio y la abrió. Llamé a algunos contactos en Banamex. Buscamos a cualquier empleado con el apellido Rojas que hubiera trabajado ahí en los últimos 20 años. Camila sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Sabes lo que encontramos? Ella negó con la cabeza, aunque ya sabía la respuesta. Nada. Ni un solo Rojas que coincidiera con el perfil que me diste. El silencio llenó la oficina como agua helada. Camila podía oír su propio corazón latiendo en sus oídos. Pero eso no fue lo más interesante, continuó Emiliano, su voz calmada pero penetrante. Lo más interesante fue cuando le mostré tu corrección de cálculos a mi director financiero. ¿Sabes lo que me dijo? Camila no podía hablar. Solo pudo negar con la cabeza otra vez. Me dijo que el error que identificaste es algo que él ve frecuentemente en las propuestas de consultorías grandes. McKinsey, BCG, Deloitte. Es un error típico de analistas que tienen mucha educación teórica, pero poca experiencia práctica. Emiliano se inclinó hacia adelante. Pero tu corrección era exactamente lo que hubiera hecho alguien con años de experiencia real en mercados volátiles. Camila sintió que la habitación empezaba a girar. Así que me hice una pregunta muy simple, continuó Emiliano. ¿Quién es realmente Camila Rojas? El momento había llegado. Después de meses viviendo una mentira, después de construir cuidadosamente una nueva identidad, todo estaba a punto de colapsar. Pero entonces Emiliano hizo algo que no esperaba. Sonrió. Porque cualquiera que seas, dijo, eres exactamente la persona que he estado buscando. No entiendo, murmuró Camila, su voz apenas audible. Mira, Camila, o como sea que te llames realmente. Emiliano se levantó y comenzó a caminar hacia las ventanas. Llevo 2 años buscando a alguien para una posición muy específica en mi empresa. Alguien con conocimientos financieros avanzados, pero que también entienda lo que es estar en el otro lado. Alguien que pueda ver las oportunidades que otros pasan por alto porque están demasiado cómodos en sus torres de marfil. Se volteó para mirarla directamente.
Necesito a alguien que haya estado en el fondo y que haya luchado por salir. Alguien que entienda que los números en una hoja de cálculo representan vidas reales, familias reales, sueños reales. Camila lo miró con incredulidad. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de tu vida, respondió Emiliano. Pero antes de que puedas aceptar, necesito que me digas la verdad, toda la verdad. Porque si vamos a trabajar juntos, no puede haber mentiras entre nosotros. El aire en la oficina se volvió espeso. Camila podía sentir el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Podía seguir mintiendo, inventar otra historia, mantener la fachada. O podía confiar en este hombre que, por razones que no entendía completamente, parecía estar ofreciéndole una segunda oportunidad. Mi nombre real es Valeria Navarro, dijo finalmente, su voz ganando fuerza con cada palabra. Y hasta hace 2 años era directora de inversiones en Goldman Sachs, México. Emiliano asintió lentamente, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. La directora más joven en la historia de la compañía, añadió él, hasta que el escándalo del Fondo Península destruyó tu carrera. Camila, Valeria, lo miró con shock. Sabías, sospechaba, pero quería que me lo dijeras tú misma. Emiliano regresó a su escritorio y abrió otra carpeta. He estado siguiendo tu caso desde que comenzó. Siempre pensé que algo no cuadraba en toda esa historia. ¿Por qué? Porque conozco a Roberto Mendoza. Trabajamos juntos en Citibank hace 10 años y sé exactamente de lo que es capaz cuando se trata de eliminar competencia. Valeria sintió como si le hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Por primera vez en 2 años, alguien creía en su inocencia. Pero no puedo probar que fui yo quien alteró esos documentos, admitió ella. No tengo evidencia, no tengo testigos. Todavía no, dijo Emiliano con una sonrisa que tenía algo de depredador. Pero eso está a punto de cambiar. Durante la siguiente hora, Emiliano le explicó a Valeria algo que la dejó completamente sin aliento. No solo había estado investigando su caso, sino que había estado construyendo un plan para vindicarla. Roberto Mendoza ahora es vicepresidente senior en Goldman Sachs, explicó Emiliano, mostrándole documentos en su computadora. Pero ha cometido un error. Ha estado usando las mismas tácticas que usó contigo con otros empleados talentosos. En la pantalla, Valeria pudo ver un patrón claro. En los últimos 2 años, 3 analistas prominentes habían sido despedidos por irregularidades financieras, sorprendentemente similares a las que la habían destruido a ella. Y en todos los casos, Roberto había sido promovido o había recibido bonos significativos poco después. Pero aquí está lo interesante, continuó Emiliano, haciendo clic en otro archivo. Uno de esos analistas, Carlos Mendoza, sin relación familiar con Roberto, por cierto, no se fue callado. Contrató a un investigador privado antes de que lo echaran. La pantalla mostró fotografías de Roberto entrando y saliendo de oficinas que Valeria no reconoció, reuniéndose con hombres en trajes caros en restaurantes exclusivos. Resulta que Roberto no solo está eliminando competencia, está vendiendo información privilegiada a fondos de inversión competidores. Los despidos fraudulentos son solo una manera de cubrir sus huellas y eliminar a cualquiera que pueda descubrirlo. Valeria se quedó sin habla. No solo había sido víctima de una injusticia, sino que había sido parte de algo mucho más grande y siniestro. ¿Por qué me estás mostrando esto?, preguntó finalmente. Porque necesito tu ayuda para exponerlo, respondió Emiliano. Y porque tú necesitas limpiar tu nombre. ¿Qué tipo de ayuda? Emiliano se inclinó hacia adelante,
sus ojos brillando con una intensidad que Valeria encontró tanto emocionante como aterradora. Roberto va a estar en la gala benéfica de la Cámara de Comercio el próximo sábado. Es el evento financiero más importante del año. Todos los peces gordos van a estar ahí. Hizo una pausa, incluyendo varios de los fondos que han estado comprando información de él. ¿Y? Y tú vas a estar ahí conmigo, como mi fecha y como mi nueva directora de análisis estratégico. Valeria sintió que el mundo comenzaba a girar otra vez. Emiliano, yo no puedo aparecer en un evento así. Todo el mundo me va a reconocer. Exactamente, dijo él con una sonrisa. Esa es la idea. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Emiliano no solo le había ofrecido a Valeria un trabajo, le había ofrecido la oportunidad de recuperar su vida. Su primer día oficial en Cruz Holdings fue surreal. Tenía una oficina en el piso 48, 3 niveles debajo de Emiliano, pero con una vista espectacular de la ciudad. Su título oficial era Directora de Análisis Estratégico, pero en realidad era algo mucho más específico. Era su arma secreta. Tu trabajo, le explicó Emiliano durante su primera reunión formal, es encontrar las oportunidades que otros no ven, pero más importante, es identificar los riesgos que otros ignoran. Le mostró una pila de propuestas de inversión que habían llegado esa semana. Quiero que revises cada una de estas con ojo crítico. No me importa que vengan de las firmas más prestigiosas del país. Quiero saber qué está mal con cada una. Valeria se sumergió en el trabajo con una pasión que había olvidado que tenía. Era como volver a respirar después de estar bajo el agua por 2 años. Los números hablaban con ella. Los patrones se revelaban. Las inconsistencias gritaban pidiendo atención. En 3 días, había identificado problemas significativos en 6 de las 8 propuestas. Proyecciones demasiado optimistas, riesgos subestimados, mercados sobrevalorados. Esto es increíble, le dijo Emiliano revisando su análisis. Acabas de ahorrarme probablemente 10 millones de pesos en malas inversiones. Pero el trabajo era solo una parte de la preparación. La otra parte era emocional. ¿Estás segura de que puedes hacer esto? Le preguntó Emiliano el viernes por la tarde, sentados en su oficina, mientras revisaban los detalles finales del plan para la gala. No, respondió Valeria honestamente, pero voy a hacerlo de todas maneras. Va a ser difícil. Roberto va a estar ahí, probablemente con algunos de los mismos people que te colgaron cuando todo se vino abajo. Vas a recibir miradas, comentarios, posiblemente humillaciones. Valeria lo miró directamente a los ojos. Emiliano, durante los últimos 2 años he servido mesas, he limpiado baños, he vivido en un apartamento donde el agua caliente funcionaba solo 3 días a la semana. He sido invisible, despreciada, ignorada. Su voz se volvió más fuerte. Después de todo eso, creo que puedo manejar algunas miradas incómodas de gente en trajes caros. Emiliano sonrió, y por primera vez desde que la conocía, Valeria vio algo en sus ojos que no había visto antes. No era solo respeto profesional o intriga intelectual, era admiración genuina. Hay algo más, dijo él, su voz volviéndose más suave. Algo que necesitas saber antes de que hagamos esto. ¿Qué? La razón por la que estoy haciendo esto no es solo porque creo en la justicia o porque necesito una buena analista financiera. Valeria sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. Es porque desde el momento en que te vi corregir esos números en el restaurante, desde el momento en que vi la manera en que manejas la presión y la adversidad, me di cuenta de algo. ¿Qué?
Emiliano se levantó de su escritorio de caoba italiana y caminó lentamente hacia donde ella estaba sentada, sus pasos resonando suavemente sobre el mármol pulido. La luz del atardecer que se filtraba por los ventanales creaba un halo dorado alrededor de su figura imponente. Me di cuenta de que he estado esperando toda mi vida por conocer a alguien como tú, dijo con una voz que parecía cargada de años de búsqueda infructuosa. El aire entre ellos se cargó de electricidad palpable, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse en el espacio que los separaba. Valeria podía sentir la intensidad ardiente de su mirada, la sinceridad absoluta en su voz, que cortaba a través de todas sus defensas, cuidadosamente construidas durante años de decepción. Emiliano, susurró ella, su nombre escapando de sus labios como una oración involuntaria. No tienes que decir nada ahora, la interrumpió suavemente, acercándose hasta que pudo percibir el aroma sutil de su perfume, mezclándose con el suyo. Solo quería que supieras que pase lo que pase mañana en esa gala, pase lo que pase con Roberto y con toda esta situación compleja que hemos construido juntos. Mi interés en ti va mucho más allá de lo estrictamente profesional. Valeria se quedó completamente sin palabras, su mente luchando por procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. En el espacio imposible de una semana, había pasado de ser una mesera prácticamente invisible en un restaurante de tercera categoría a ser la directora de análisis estratégico de una de las empresas más importantes e influyentes del país. Y ahora, el hombre más poderoso que había conocido en toda su vida le estaba confesando sentimientos profundos que ella había estado tratando desesperadamente de ignorar en sí misma. Yo, comenzó a decir, buscando palabras que pudieran expresar el torbellino de emociones que la atravesaba. Pero Emiliano puso un dedo suavemente sobre sus labios, silenciándola con una ternura que contrastaba con su poder. Mañana, dijo él con una determinación que no admitía debate. Después de que terminemos definitivamente con Roberto y después de que limpies tu nombre por completo. Entonces, y solo entonces, podemos hablar honestamente de nosotros y de lo que esto significa. Cuando Valeria salió de la oficina esa noche, caminando por pasillos iluminados por luces tenues, su mente era un caos absoluto de emociones contradictorias que chocaban como olas contra rocas. Excitación pura por la oportunidad dorada de vindicarse públicamente. Terror ancestral por confrontar directamente su pasado más doloroso. Pero eso tendría que esperar pacientemente, porque mañana era la noche de la gala. Y mañana, Valeria Navarro finalmente iba a recuperar su vida. La pregunta que la atormentaba era, ¿estaba realmente lista para pagar el precio emocional que eso podría costar? La noche de la gala benéfica de la Cámara de Comercio llegó con una lluvia ligera que hacía que las luces de la ciudad se reflejaran como diamantes sobre el asfalto mojado. El tráfico nocturno creaba líneas de luz dorada que serpenteaban por las avenidas principales de la capital. El Hotel St. Regis se alzaba como un palacio de cristal y mármol, recibiendo a la élite financiera de México con una elegancia que cortaba la respiración. Los valet parking corrían bajo paraguas negros, mientras una procesión interminable de automóviles de lujo depositaba a sus ocupantes en la entrada principal. Valeria se miró por última vez en el espejo de su habitación de hotel, la suite 1247 que había reservado Emiliano especialmente para esta noche. Las mismas paredes que una vez habían presenciado sus celebraciones más exitosas, ahora eran testigos de su renacimiento. Sus manos ya no temblaban como lo habían hecho esa mañana, cuando despertó con los restos de pesadillas
sobre Roberto Mendoza. Los dedos que una vez habían firmado contratos millonarios, ahora se mantenían firmes, preparados para escribir un nuevo capítulo. Pero no como la misma mujer que había caído desde la gracia, como alguien más fuerte, más sabia, templada por la adversidad. Su teléfono vibró con un mensaje de Emiliano. Te espero abajo. Es hora de que el mundo recuerde quién eres realmente. El lobby del hotel era un mar de trajes de diseñador y vestidos que costaban más que el salario anual de la mayoría de los mexicanos. Conversaciones en voz baja sobre adquisiciones millonarias se mezclaban con el tintineo de copas de champán francés. Cuando Valeria apareció en lo alto de la escalinata de mármol, el efecto fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Los susurros comenzaron como ondas en un estanque. ¿Es ella? No puede ser. Valeria Navarro. Pero si estaba arruinada. En el pie de la escalera, Emiliano la esperaba con una sonrisa que tenía algo de depredador satisfecho. Cuando ella bajó y tomó su brazo, el murmullo se intensificó. «Estás magnífica», le susurró al oído. «¿Lista para esto?» «Más que lista», respondió ella, y por primera vez en años, realmente lo sentía. Caminaron hacia el salón principal como si fueran dueños del lugar, y técnicamente, Emiliano probablemente lo era. No tuvieron que buscar a Roberto Mendoza. Él los encontró a ellos. «Vaya, vaya», dijo una voz familiar detrás de ellos. «Si no es la famosa Valeria Navarro». Se voltearon para encontrar a Roberto con una copa de whisky en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se veía próspero, bronceado, exitoso, todo lo que ella había perdido. «Roberto», dijo Valeria con una calma que la sorprendió a ella misma. «Qué interesante verte aquí. Podría decir lo mismo de ti». Roberto miró a Emiliano con curiosidad apenas disimulada, especialmente acompañada de Emiliano Cruz. No sabía que te habías mudado al mundo de las consultorías privadas. El insulto era sutil, pero claro. Valeria sintió que la rabia antigua comenzaba a hervir en su pecho, pero la mantuvo bajo control. «Actually», intervino Emiliano con una sonrisa fría, «Valeria es mi nueva directora de análisis estratégico. Ha estado haciendo un trabajo revelador». «¿En serio?» Roberto tomó un sorbo de su whisky. «Bueno, supongo que todos necesitamos una segunda oportunidad. Aunque debo admitir que me sorprende que alguien esté dispuesto a arriesgarse después de, ya sabes, todo lo que pasó». «Sí», dijo Valeria, su voz ganando fuerza. «Todo lo que pasó fue bastante educativo». Algo en su tono hizo que Roberto la mirara más cuidadosamente. «Bueno», dijo después de un momento, «me da mucho gusto verte recuperada. Disfruten la velada». Mientras se alejaba, Valeria pudo ver que algo había cambiado en su expresión. Una sombra de preocupación había cruzado por sus ojos. «Está nervioso», murmuró Emiliano. «Debería estarlo», respondió Valeria. Durante las siguientes 2 horas, Valeria y Emiliano trabajaron el salón como una máquina perfectamente sincronizada. Ella identificaba a las personas clave basándose en su conocimiento previo del mundo financiero, y él las abordaba con la autoridad natural de alguien que nunca había conocido la derrota. Pero no estaban solo socializando, estaban recopilando información. «¿Ves al hombre del traje azul marino junto a la barra?», le susurró Valeria durante un momento de pausa. «Es Fernando Solís, director de Equity Partners, uno de los fondos que supuestamente está comprando información de Roberto». Emiliano siguió su mirada. «¿Estás segura?» «Completamente. Reconozco su manera de moverse,
Siempre se ve como si estuviera planeando algo. Se acercaron casualmente a la barra, donde Fernando estaba en una conversación intensa con otro hombre que Valeria no reconoció. Los números del próximo trimestre van a ser espectaculares, estaba diciendo Fernando en voz baja. Mi contacto en Goldman me confirmó que la fusión de Cemex va a ser anunciada el lunes. Podemos posicionarnos este viernes. Valeria y Emiliano intercambiaron miradas. Era exactamente lo que habían venido a buscar, pero lo mejor estaba por venir. A las 10:30 de la noche, el maestro de ceremonias subió al pódium para los discursos de la noche. Era una tradición de la gala que los CEOs más prominentes compartieran sus visiones para el futuro financiero de México. Roberto Mendoza estaba programado para hablar como vicepresidente senior de Goldman Sachs, pero cuando subió al pódium, Emiliano se levantó de su mesa. Disculpen, dijo en voz alta, su voz portando a través del salón silencioso. Antes de que el señor Mendoza comparta su visión del futuro, creo que sería apropiado que compartiera también su visión del pasado. El salón se quedó en completo silencio. Roberto se veía confundido y ligeramente irritado. No entiendo, Emiliano. Claro que entiendes, Roberto. Emiliano comenzó a caminar hacia el pódium, especialmente considerando que acabamos de grabar tu conversación con Fernando Solís sobre información privilegiada de la fusión de Cemex. El color se drenó completamente de la cara de Roberto. No sé de qué estás hablando. También tenemos documentación de tus reuniones con al menos 3 fondos competidores durante los últimos 2 años, continuó Emiliano, ahora parado junto al pódium. Documentación que muestra un patrón sistemático de venta de información privilegiada. Valeria se levantó entonces, y todas las miradas se dirigieron hacia ella. Y tenemos evidencia, dijo con una voz que resonó por todo el salón, de que para cubrir tus actividades ilegales, has estado fabricando casos de fraude contra empleados inocentes, incluyendo el caso que arruinó mi carrera hace 2 años. El salón explotó en murmullos y exclamaciones. Roberto se aferró al pódium como si fuera lo único que lo mantenía de pie. Esto es ridículo. Una campaña de difamación de una empleada despedida. Empleada despedida. Valeria subió los escalones hacia el pódium, su presencia irradiando una autoridad que había estado enterrada pero nunca destruida. Soy la directora de análisis estratégico de Cruz Holdings, y estas acusaciones han sido presentadas formalmente a la Comisión Nacional Bancaria esta mañana. Roberto miró alrededor del salón como un animal acorralado. Los mismos colegas que habían estado bebiendo con él minutos antes, ahora lo miraban con sospecha y disgusto. Además, añadió Emiliano, el FBI ya está en camino para escoltarte fuera del edificio. Como si hubieran sido invocadas por sus palabras, las puertas del salón se abrieron y 3 agentes federales entraron con paso decidido. Roberto Mendoza, el hombre que había destruido la vida de Valeria por ambición y codicia, se desplomó en su silla como un castillo de naipes. Una hora más tarde, el hotel había vuelto a la normalidad, aunque las conversaciones ahora giraban exclusivamente en torno a los eventos de la noche. Roberto había sido arrestado y varios otros ejecutivos presentes habían comenzado a recibir llamadas nerviosas de sus abogados. Valeria y Emiliano estaban solos en la terraza del hotel, mirando hacia las luces de la ciudad que se extendía infinitamente bajo ellos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Emiliano, rompiendo el silencio contemplativo. Valeria pensó por un momento antes de responder, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 años y finalmente pudiera volver a respirar.
Emiliano se acercó a ella, y Valeria pudo sentir el calor de su presencia. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo él. «¿Qué?» «Esa primera vez en el restaurante, cuando corregiste mis cálculos, ¿sabías quién era yo?» Valeria sonrió por primera vez en toda la noche. No tenía ni idea. Solo vi a un hombre que necesitaba ayuda con unos números. Y si lo hubieras sabido, probablemente habría hecho exactamente lo mismo. Los números incorrectos me molestan sin importar quién los esté revisando. Emiliano se rió, un sonido rico y genuino que llenó el aire nocturno. Esa es exactamente la respuesta que esperaba. Se volteó para mirarla completamente, sus ojos reflejando las luces de la ciudad. «Valeria Navarro», dijo con una solemnidad que contrastaba con su risa de momentos antes. «Desde el momento en que te conocí, supe que eras diferente. No solo por tu inteligencia, aunque eso fue lo que primero me llamó la atención, sino por tu carácter, por la manera en que enfrentas la adversidad, por tu capacidad de mantener tu integridad, incluso cuando el mundo entero parece estar en tu contra». Valeria sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. «Esta noche no solo recuperaste tu carrera», continuó Emiliano. «Esta noche me demostraste que eres la persona más valiente que he conocido, y me hiciste darme cuenta de algo. ¿Qué? Que he estado esperando toda mi vida por conocer a alguien como tú. Alguien que pueda ser mi igual, mi compañera, mi...» Se detuvo, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Emiliano», susurró Valeria. «Te amo», dijo él simplemente. «Te amo por quien eres, por quien eras y por quien vas a ser. Te amo por tu fuerza, por tu vulnerabilidad, por la manera en que puedes ver oportunidades donde otros ven problemas». Valeria sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero eran lágrimas de felicidad, no de tristeza. «Yo también te amo», respondió, su voz apenas audible pero llena de convicción. «Desde esa primera mañana en el restaurante, cuando me trataste con respeto sin importar quién pensabas que era». Emiliano tomó sus manos y la atrajo hacia él. «Entonces, ¿qué dices? ¿Estás lista para conquistar el mundo financiero? ¿Juntos?» Valeria miró hacia la ciudad que se extendía bajo ellos, una ciudad llena de oportunidades y desafíos, de sueños y ambiciones. Durante 2 años había sido invisible en esas calles, pero ahora era hora de que Valeria Navarro reclamara su lugar en el mundo. «Estoy más que lista», dijo, y cuando Emiliano la besó bajo las estrellas de Ciudad de México, supo que su verdadera vida acababa de comenzar. 6 meses después, Cruz Holdings anunció la adquisición más exitosa en la historia de la empresa, una transacción de $500 millones que había sido identificada y estructurada completamente por su directora de análisis estratégico. El artículo en Forbes México comenzaba así: «Valeria Navarro, de las cenizas del escándalo al pináculo del éxito». Pero para Valeria, la verdadera victoria no estaba en los titulares o en los números de su cuenta bancaria. Estaba en la manera en que Emiliano la miraba cada mañana cuando llegaban juntos a la oficina. Estaba en el respeto que veía en los ojos de sus colegas. Estaba en la confianza renovada en sí misma. Y estaba en saber que a veces, cuando caes desde la cima, la caída no es el final de tu historia. Es solo el comienzo de una nueva. Porque la verdadera fuerza no viene de nunca caer. Viene de levantarse cada vez que caes, más inteligente, más fuerte y más determinada que antes. Y esa es una lección que ningún escándalo financiero puede quitarte. Si esta historia de redención, amor y justicia te conmovió, dale me gusta y compártela con alguien que necesite recordar que los finales no existen.
solo nuevos comienzos. Y no olvides suscribirte para más historias que restaurarán tu fe en que las buenas personas siempre encuentran su camino de vuelta a casa.